Helena Hualinga. ¿Estoy pronunciando correctamente su nombre? Sí, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Gracias. Con ella vamos, ella es indígena quichua de Sarayaku. Con ella vamos a dialogar sobre el tema de la consulta popular 2024. Gracias por estar con nosotros. Iniciemos sobre el tema de la consulta popular. ¿Qué aspectos usted considera que son esenciales a tener en cuenta sobre este tema? Nosotros específicamente estamos trabajando, impulsando el no en la pregunta D, específicamente sobre el arbitraje internacional, porque hemos analizado esta pregunta y cómo ha afectado el arbitraje internacional al Ecuador en el pasado en tema de justicia y en tema de economía más que todo. Es algo que nos debería preocupar a todos, porque es algo que, bueno, específicamente sí afecta a la región amazónica en temas de justicia más que todo, pero al país, el arbitraje internacional le ha derramado miles y millones de dólares en el pasado y no ha traído un beneficio al país, al Ecuador. Entonces, sí cuestionamos bastante por qué se ha incluido esta pregunta en este paquete de preguntas en esta consulta popular, ya que esto sí se eliminó, se le puso un candado al arbitraje internacional en la Constitución del 2008, justamente por el daño que ha hecho el Ecuador. Se hizo una auditoría en ese tiempo y se evidenció que el Ecuador ha salido únicamente perdiendo en temas relacionados a los arbitrajes internacionales. En caso de que llegase a ganar, ¿cuáles serían las consecuencias de esta pregunta? Ahorita, Ecuador es uno de los países más demandados en temas de arbitrajes internacional. Hemos tenido 29 demandas por parte de inversionistas, en las cuales 21 ya se han resuelto y nos quedan 8. De esos 8 únicamente se conocen 3 laudos, es decir, solamente se conocen la cantidad de dinero por la cual nos demandan de 3 de los casos, y si es que sumamos la totalidad de esos 3, equivale a 9.900 millones de dólares. Una cifra que equivale a presupuesto de salud, bachillerato y educación básica sumado juntos del presupuesto de este año, del 2024 del Ecuador. Eso es sumamente preocupante, que nos estemos arriesgando a pagar esas cantidades de indemnizaciones a empresas que no nos están demandando porque nosotros les fallamos, más bien porque ellos no obtuvieron las licencias necesarias para operar en este país, porque ellos no cumplen con las normas y las regulaciones y las leyes de este país. Entonces, ¿por qué estamos dando una oportunidad a empresas extranjeras poder saltarse la justicia ecuatoriana? Que estos casos no solamente queden en impunidad en este país, pero que encima de eso tengamos que pagarles indemnizaciones como la que acabo de mencionar. Y eso sin los 5 casos que ni siquiera conocemos los montos por los cuales nos están demandando. ¿Considera usted que el gobierno realiza esta propuesta, esta consulta, con algo que podría ser perjudicial para los ecuatorianos? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Se cortó. ¿Por qué considera usted que se incluyó por parte del gobierno esta pregunta dentro de esta consulta, si es un tema que va a ser perjudicial para los ecuatorianos con el pago de tantos temas a nivel internacional? Eso realmente no logramos comprender por qué se ha incluido, porque el candado que se le ha puesto al mecanismo de arbitraje internacional sí es algo que ha favorecido bastante al Ecuador, y podemos ver digamos, las perjudicaciones en los otros países latinoamericanos. Ahorita Panamá está en una disputa con una empresa canadiense en un arbitraje internacional. Entonces, no tenemos respuestas por qué se ha hecho esto. Creo que el mayor argumento es que quieren traer inversión a este país, y yo entiendo que se puede pensar que eso sí nos trayera inversión al país, pero en el pasado, donde más hemos obtenido inversión extranjera, es donde no existen los arbitrajes internacionales. Entonces, eso no es un argumento que se sostiene, porque, digamos,
podemos ver en las cifras, en los números, que en los tratados bilaterales que tenemos con los distintos países, donde no existe el arbitraje internacional, es en donde mayoritariamente hemos tenido, digamos, inversión extranjera. Y acordémonos que ya hemos firmado tratados bilaterales en el pasado sin incluir el arbitraje internacional, con este candado que se le ha puesto, y han sido exitosas. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, gracias a nuestra invitada, en realidad un tema muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes ven desde la óptica más cercana, porque está muchas veces dentro de estos intentos de inversiones que se han hecho, al parecer por la ligereza o desde el punto de vista del interés de un gobierno de turno, hace que queden las cosas inconclusas o calificadas de algunos aspectos de las comunidades como mal hecha, y al final del día las consecuencias son las que usted acaba de mencionar, por un lado. Por el otro lado es que vemos que usted o ustedes, a través de la organización a la que representa y a la comunidad, sobre todo de la Amazonía, no es que están en desacuerdo de una consulta o de un referéndum en su totalidad, sino que hay específicamente una pregunta. Ahora, cabe la pregunta aquí y la redundancia. ¿Ustedes consideran que, o que nos dé más claridad, esta consulta popular y el referéndum, uno va a tener la opción de por una votar sí, por otras no, o va a ser en paquete? ¿Qué es lo que se les ha dado a conocer a ustedes y que la ciudadanía también merece conocer? Yo he visto que en las consultas populares en este país, lamentablemente, se vota o a favor de un gobierno o en contra de un gobierno. Es decir, es un voto político. Creo que eso deberíamos dejarlo en el pasado y realmente analizar pregunta por pregunta y ver qué es lo que va a beneficiar a este país y qué es lo que va a perjudicar. En este caso, la pregunta en la consulta popular sobre el arbitraje internacional sí crea un enorme riesgo para este país. Entonces, y estos son temas, como usted dice, yo trabajo en la Amazonía, conozco estos temas de fondo, especialmente porque las empresas de las cuales estamos hablando son empresas que operan en la Amazonía, en donde hemos visto de cerca cómo se le permite a estas empresas actuar sin ninguna regulación y con total impunidad en el caso de que ellos vayan en contra de nuestras leyes y nuestras normas en este país. Pero sí quiero recalcar que esto no se trata de un voto político, sino más bien analizando bien cuáles serían los daños a este país en el caso de que gane la pregunta D. ¿Cuál ha sido, a ver, ustedes, qué táctica, qué es lo que están utilizando para, sobre todo, bueno, hay muchas personas que dicen, yo no me voy a dejar influenciar, pero sí sería bueno de compartir y explicar, porque muchas veces nosotros no lo sabemos todo, incluido nosotros como periodistas, pero si nos dedicamos a leer, a compartir, a analizar, a dialogar con otras personas, quizás sin llegar a que nos haya una influencia, pero sí a una conclusión en donde todos estemos más claros sobre este tema, que es una responsabilidad que está en nuestras manos, el futuro, el destino del país, al responder sí o no en la siguiente consulta popular, que ya le quedan de paso 10 días para su ejecución. Sí. Nosotros, bueno, como hemos utilizado varios redes sociales para llegar a la ciudadanía y llegar a los jóvenes y explicando estos temas muy puntuales y quizás incluso bastante técnicos, muchas cifras, tenemos que entender cómo el pasado de Ecuador en temas de arbitrajes internacionales es lo que implicaría en el caso de aprobarse la pregunta D. Y también estamos muy agradecidos por espacios como este que sí nos permite llegar a la ciudadanía y compartir sobre estos datos que quizás no sean de conocimiento público, pero que sí debería serlo, porque es un derecho de los ecuatorianos conocer por qué estamos votando. Es el derecho de nosotros a estar informados sobre qué significa nuestro voto y cuáles son los beneficios y asimismo los riesgos. Entonces, muy agradecida por este espacio y así también podemos nosotros compartir con la ciudadanía lo que nosotros conocemos y trabajamos.
Buenos días, Helena Walinga. Conozcamos un poquito más de usted, apenas 22 años, ¿no? Justamente de acuerdo al detalle, es que es de origen indígena de la comunidad quichua Sarayaku, ubicada en la provincia de Pastaza, en Ecuador. Y a sus 22 años ya está inmersa justamente en todo lo que es su comunidad, su sector, y no solamente de ellos, sino a nivel del país. Cuéntanos un poquito de usted, por favor, Helena. Bueno, la razón por la que yo, digamos, estoy bien inmersa en estos temas es justamente porque nosotros como jóvenes amazónicos y que hemos crecido en pueblos indígenas, conocemos las realidades de la Amazonía. Conocemos las realidades de nuestras comunidades, cómo nos ha impactado las empresas que operan en la Amazonía y también insertando nuestra realidad en la realidad del país. Entonces creo que yo y también los jóvenes con quienes yo trabajo, que son varios hacemos parte de hacer este tipo de incidencias, porque nos importa lo que pasa en este país, pero también, como digo, porque conocemos justamente las realidades de la Amazonía. Yo vengo de un pueblo que se llama Sarayaku, en la provincia de Pastaza, que por muchos años defendió sus territorios en contra de las empresas petroleras, porque nosotros merecemos una vida digna, merecemos tener agua limpia, y hace solo un par de días estaba visitando la provincia de Sucumbíos, que es una de las provincias más afectadas con la contaminación de la industria petrolera, y de hecho eso es uno de los casos más graves en el Ecuador y en el mundo. De hecho, es el caso de Texaco Chevron. Y Texaco Chevron, si es que vamos a Sucumbíos, podemos ver los índices más altos de cáncer. Es muy común encontrarte con una persona que padece de cáncer. Visitamos una casa que cuando hacen un huequito afuera de su casa y ahí están los perritos corriendo, y sale petróleo debajo de la casa. No, eso no es normal. Eso es algo que dejó como su basurero esta empresa que se llama Texaco Chevron. Y estas personas sufren de cáncer, de un montón de enfermedades, no hay atención, no hay agua potable. Es una situación de miseria que creo que no conocemos en el resto del país. Y esta empresa es una de las empresas que está demandando en un tribunal de arbitraje internacional al Ecuador. Y lo que permitió, cuando nos ganaron esta demanda, porque ya nos ganaron una demanda y hay otra demanda pendiente, no solamente les tuvimos que pagar una indemnización, pero también se le obliga al Ecuador impedir la ejecución y el reconocimiento del caso Lago Agrio, que es cuando los comuneros afectados por los daños ambientales, por todo ese daño que les hicieron en Lago Agrio, les ponen una demanda a la empresa por esos daños, se les impide ejecutar esa sentencia, en donde en el Ecuador, en la justicia ecuatoriana, sí se le condena a esta empresa. Entonces, también sí es un mecanismo que manipula la justicia aquí en el Ecuador. Cuando el Ecuador dice, ustedes nos hicieron daño, ellos desde ese tribunal nos dicen, bueno, la sentencia ya no se puede ejecutar y la empresa no va a pagar ni un solo dólar a la gente que vive en esta situación. Y por eso es que la situación de Sucumbíos nunca se ha arreglado, por el hecho que se permitió que este tribunal le dicte al Ecuador qué hacer y qué no hacer. Es una situación de injusticia total, y creo que viendo estas situaciones y conociéndolo desde que somos muy pequeños, también sí nos obliga a participar a nivel nacional en estos temas, porque es algo que nos afecta a nosotros, pero también al resto del país. ¿Existe alguna página en la cual se socialicen este tipo de temas? Porque quizás muchas personas desconocen, porque no hay una fuente de socialización de la realidad en la cual se están enfrentando ciertas comunidades y lugares de nuestro país. Tenemos audio, por favor. Creo que se apagó tu micrófono. Una de las organizaciones que visibilizan este tema en Sucumbíos sobre los daños ambientales, pero también sobre el tema del arbitraje internacional y lo cual implica para el país,
es la UDAPT, UDAPT, la Unión de Damnificados por la empresa Texaco Chevron en Sucumbíos. Es una fuente muy buena y también de personas que han vivido este tema en primera persona. De acuerdo a su expectativa, a su experiencia y todos los conocimientos, ¿cómo debió de estar justamente redactada la pregunta sobre el arbitraje internacional? El arbitraje internacional no se debió incluir en esta consulta popular. Es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad de este país. Creo que debo aclarar algo también. No se trata de favorecer a otros países, se trata de favorecer a un pequeño grupo de empresas. Y eso también es sumamente grave porque ahí podrían haber intereses y muchas cosas que quizás no conozcamos, porque sí beneficia a un grupo muy específico de empresas extranjeras. Entonces no se debió haber incluido. La Constitución del 2008 le puso una cadena para que nosotros no tengamos que enfrentarnos los daños que nos trae este mecanismo. De todos estos daños que ustedes han sufrido en las comunidades, con todo lo que nos ha señalado, se han hecho gestiones y todo, pero no han tenido el apoyo gubernamental o ante quién justamente acudir. No, los gobiernos de turno no, creo que uno, la mayoría lamentablemente no conoce la realidad y cuando vienen a conocer cuando están en el estado, no actúan tampoco. Entonces, la Amazonía sí es una región totalmente abandonada en ese sentido, lamentablemente. ¿Quiénes están fallando allí? ¿Las autoridades de estos sectores o no hay empoderamiento de la ciudadanía? No, de hecho sí, en la Amazonía sí hay muchísimo empoderamiento de los ciudadanos. Sin embargo, las autoridades no escuchan e incluso hay demandas contra el Estado por la negligencia o por la inacción, en la cual varias demandas se han ganado. Mi comunidad se fue a una instancia, digamos, fuimos a la Corte Internacional de Derechos Humanos porque el Estado ecuatoriano quiso obligarnos a que la empresa petrolera entre en nuestros territorios y cuando nosotros nos negamos, ellos intentaron entrar a la fuerza. Esto pasó cuando en los años cuando yo aún estaba niña. Y a pesar de este tipo de victorias, se podría decir, el Estado ecuatoriano en otros territorios sigue haciendo lo mismo. Y no hemos visto cambios en los gobiernos de turno, lamentablemente. ¿Qué tipo de acciones, además de esta entrevista, están desarrollando para dar a conocer de que sería crucial decirle que no a esta pregunta? Creo que uno sí es la socialización en nuestras propias comunidades, dar a conocer cómo nos afecta. Otro sí es colaborando mucho con creadores de contenido, impulsándolo en redes sociales y así empezar un poco a mover la conversación, porque ahorita estamos a muy pocos días de la consulta popular y tenemos muy poco tiempo, entonces también creo que debería ser un esfuerzo por parte de la ciudadanía compartir esto en redes, con sus amigos, con sus familias, en los grupos de WhatsApp, porque sí es súper importante que estemos informados sobre el arbitraje internacional y por qué votar no en esta pregunta, que es la pregunta de y qué daños nos podría traer. Sería para nosotros esencial también conocer un poco sobre el tema del caso de los mecheros. ¿Podríamos a un futuro establecer una entrevista sobre este tema o hacer un panel de diálogo con varias personas para entender cuál es la situación que están viviendo con el tema de la parte tóxica de los mecheros que forma parte de lo de Chevron Texaco? Por supuesto, de hecho yo estuve en Sucumbíos hace unos 4 días visitando los mecheros. También estaban ahí 4 de las niñas accionistas. Y creo que sí es muy importante visibilizar este tema también porque sí es un tema muy grave. Y creo que algo
que de hecho yo quisiera denunciar y lo he estado haciendo desde que visité a Sucumbíos, es que el tema de los mecheros se trata de apagar el gas que se está quemando, pero no se trata de apagar únicamente la llama, lo cual cuando fuimos a Sucumbíos es lo que pudimos ver, que ahorita han apagado la llama en un mechero, pero el gas sigue saliendo, lo cual es sumamente grave porque eso sí hace un daño aún mayor que cuando el gas se quema. Eso sí es muy grave, muy cuestionable. No desconozco si esta decisión vino desde el Ministerio de Ambiente, quien visitó Sucumbíos hace no mucho, hace una semana. Eso ser el caso, eso es muy grave, porque desde el Ministerio no podrían tomar una decisión tan irresponsable que implique que el daño sea aún mayor de la que ya es. Quemándose el gas en los mecheros. Pero sí, el caso mecheros es algo muy importante en este país, creo yo, y creo que la gente quien trabaja directamente en el caso y también las niñas accionantes estarían muy interesados en compartir más sobre lo que está sucediendo allá. Muchísimas gracias, Elena. Este tema es esencial porque no solo afecta a la flora, sino también a la fauna y a los seres humanos. Los animales también están siendo perjudicados por inhalar este tipo de gases y todo lo que implica. En la parte final ya de esta entrevista, ¿algo que desees resaltarle a la comunidad, especialmente a los manabitas? Bueno, yo sí, pedir que votemos con responsabilidad y bien informados sobre lo que estamos votando. Quiero repetir que lo que yo estoy compartiendo, lo que nosotros estamos impulsando, no se trata de un voto político, sino algo muy técnico, en donde podríamos enfrentarnos a estas demandas de miles y millones de dólares. Entonces pido a la ciudadanía conocer un poco más sobre esto y en la próxima consulta popular sí tomar un voto responsable y consciente en la pregunta sobre el arbitraje internacional, y por eso, como ya lo he dicho, mi voto es no en la pregunta D. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a Elena Hualinga, quien es indígena quichua